Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a comenzar esta reunión que es el resumen de lo que hemos visto de guerra espiritual, pero esta vez más expandido. Creo que va a quedar mucho más claro con con esta presentación de PowerPoint. Muy bien. Queremos empezar diciendo que nuestra clase le hemos titulado Estamos haciendo guerra espiritual. Estamos todavía en la clase de apologética, que es defensa de nuestra fe, pero hicimos un gran paréntesis para hablar de la guerra espiritual. Bueno, la guerra espiritual es una guerra contra el pecado. No es una guerra contra Satanás, como algunos piensan, ¿verdad? Es una guerra contra el pecado. Les voy a suplicar a todos que pongan su micrófono en mute, porque estoy oyendo un poquito de ruido. Pongan su micrófono en mute, por favor. Es una guerra contra el pecado. Muy bien. Bueno, primero tenemos que definir qué es el pecado, ¿verdad? El pecado es toda transgresión, iniquidad o impiedad. Son sinónimos de pecado, pero la definición la puse aquí abajo. Es todo acto de injusticia que viola algún principio, mandamiento o ordenanza de las leyes de Dios. ¿Están conmigo? Es todo acto de injusticia que viola algún principio, mandamiento o ordenanza de las leyes de Dios. La palabra de Dios dice que toda injusticia es pecado, primera de Juan 5:17. Les voy a suplicar que solo vayan apuntando las citas, primera de Juan 5:17. Toda injusticia es pecado, es un resumen de la palabra pecado. Repito, los sinónimos de pecado en la Biblia son iniquidad, transgresión, impiedad principalmente, ¿verdad? Entonces, todo acto de injusticia que viola algún principio, algún mandamiento sobre todo, una ordenanza de las leyes de Dios, se considera pecado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, el principal problema radica en que Dios es perfecto. Dios es perfecto. Hay ruido aquí. Ok, ya muteé a Norita y a Vicario. Por favor, no le quiten el micrófono porque estoy todo. Por favor, se lo explicamos. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Muy bien. Entonces, eres la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos rectitud. ¿Se está viendo el círculo? Porque yo no sé si se está viendo. Enrique, ¿me puedes hacer feedback? Enrique. Pastor, te estoy escuchando otra vez como si fuera robot. Yo creo que cambiaste otra vez el micrófono sin querer. No, pero se está viendo el PowerPoint. Sí, sí se está viendo. Ok, muy bien. No, otra vez estoy probando. Otra vez, voy a regresarme al otro sonido. Ya me regresé al otro sonido. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? No. Me dicen unos que sí y otros que no. Se corta un poco cuando hablas tantito, pero sigues hablando, sigue hablando. Ok, Vicky, ¿me estás escuchando? Bueno, probando. Vicky, ¿me puedes hacer feedback? Como si tuviera mucha reverb. Pero es porque estás tú, amor. Porque se oye hasta allá. Es por eso. Tienes que bajarle un poco el volumen. A ver, es que no sé cuál, no sé. Se escucha bien. A ver, vamos a ver una cosa. Un segundo, permítame. No, pues ya tengo todo el volumen aquí, y no le veo yo, ningún, ningún problema aquí. Ok, se está escuchando bien. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien. Gracias, señor. Bueno, entonces les repito, díganme si no se ve el PowerPoint. Enrique me va a hacer feedback nada más él. Muy bien. Entonces, Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud. Está entrando ruido otra vez. Alguien no tiene su micrófono apagado y es el hermano Dino. Muy bien, gracias a Dios. Por favor, siempre entren con su micrófono apagado. Se lo suplico, por favor, porque me saco de onda. Gloria a Dios. Entonces, repito, la Biblia dice que que Dios es roca cuya obra es perfecta, que todos sus caminos son rectitud, que Dios es verdad, es un Dios de verdad
y sin ninguna iniquidad en él. O sea, no hay pecado en Dios. Él es recto en todos sus caminos, ¿verdad? Ahí dice claramente todos sus caminos. Yo no sé si se ve mi mouse, mi indicador aquí, mi señalador. ¿Sí se mira cuando lo muevo, Enrique? Sí, sí se mira. Perfecto, muy bien. Él es justo y recto. El versículo 5 dice que la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. O sea, somos nosotros el problema, Él es completamente justo. Entonces, estamos viendo el problema de por qué la guerra espiritual tiene que ver con el pecado y no con otra cosa. Somos una generación torcida, dice la Biblia, y perversa. Cuando dice torcida, pues es que ya estábamos derechos, pero nos hemos enchuecado, nos hemos torcido. Muy bien. Siguiente. Este es el mismo versículo. Muy bien. Siguiente. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, la amistad del mundo se constituye enemistad contra Dios. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esto es algo muy, muy fuerte, ¿verdad? Porque Dios se convierte en nuestro enemigo cuando nosotros somos amigos del pecado, ¿ok? Entonces, vamos a seguir Santiago 4:4. Espero que estés apuntando cada cita para que la revises después. Romanos 1:18 lo pone todavía más difícil, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No solamente hay enemistad entre nosotros y Dios, sino que la ira de un Dios justo y santo se revela en contra de toda impiedad e injusticia. Ya vimos que la definición de pecado es la injusticia. Entonces Dios se revela y su ira se enciende contra todo tipo de pecado e injusticia. Y esto va muy en contra de lo que la gente piensa, ¿verdad? La gente piensa que Dios es amor. Y sí, la verdad, la Biblia dice que Dios es amor, pero ahí se quedan. Y no entienden la manera en que Dios nos ama. La manera en que Dios nos ama es proveer un medio para que nosotros seamos libres de la condenación del pecado. Esa es la manera en que Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda en el infierno, no sea condenado en las llamas del infierno, no reciba el juicio eterno, sino que sea salvo por medio de él. Entonces, en eso consiste el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, repito, ¿verdad? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice también más adelante, en Juan 3:36, palabras de nuestro Señor Jesucristo, pongan mucha atención a este versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este es el problema principal que nosotros y la humanidad tiene, que la ira de Dios, de un Dios vivo, está sobre todo aquel que hace iniquidad, todo aquel que rehúsa creer en el Hijo, todo aquel que rechaza el medio de que Dios Padre puso de salvación, ¿no? Entonces, a ver si vamos viendo, la verdadera guerra espiritual, adivina contra quién es. Cuando estamos en el pecado, nuestra guerra es con Dios. El problema de la humanidad es que tiene un pleito con la persona más peligrosa del universo, porque es la más poderosa y la única que puede tomar nuestra vida y deshacerla. Y ese es el Dios santo y perfecto. Sin embargo, Dios es misericordioso, paciente y amoroso, porque envió a su Hijo Jesucristo a pagar y a que sobre él cayera todo el precio de nuestros pecados, todos nuestros pecados, todas nuestras injusticias, ¿verdad? Entonces vamos a seguir. Es por eso que nosotros los cristianos somos tan bienaventurados, porque hemos pedido
Que la gracia de Dios esté sobre nosotros. Mira lo que dice Isaías 1:4. Oh gente pecadora. ¿Cómo dice? Pecadora, ¿verdad? Pueblo cargado de maldad. Generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Fíjate cómo dice tan fuerte, provocaron a ira al Santo de Israel. Dios no es un Dios de ira, Dios es un Dios de paz, de amor, pero lo provocas a ira con tus pecados, con tus maldades, con tus depravaciones. Esa es la gran tragedia. Siguiente, la Biblia declara que no hay santo como Jehová. O sea, el Señor, nuestro Padre Celestial, no tiene ninguna comparación. Ni siquiera nos imaginamos el grado de santidad que Él tiene. Él es perfecto en santidad, hermano. Él es perfecto. No hay ninguno como Él. Dice el Salmo, dice Samuel, 2:2, porque no hay ninguno fuera de ti. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Repito, no hay santo como Jehová. No hay ninguno fuera de ti. Ninguno como nuestro Dios, ¿verdad? Qué bendición. No hay ninguno como nuestro Dios. No hay refugio como el Dios nuestro. Muy bien. Sin embargo, la Biblia tiene la solución. En 2 Corintios 5:18 dice la Escritura, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, Dios tomó la iniciativa para reconciliarnos con Él mismo. El problema es que estábamos irreconciliados con Dios, peleados con Dios. Dios era nuestro enemigo y la ira de Él estaba sobre nosotros. Qué tremendo, la gente no conoce eso. La gente ni idea tiene del peligro en el que está viviendo. No tiene temor de Dios. Se burla de Dios sin saber que el Dios vivo y verdadero tiene una enemistad contra ellos y su ira está sobre todos aquellos que están en pecado. Pero la gran bendición es que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, el servicio, la misión de la reconciliación. Dice así la Escritura en el siguiente versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo lo hizo? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cómo es posible que no nos tome en cuenta los pecados? Porque ya los llevó Cristo. Y nos encargó a nosotros, sus discípulos, la palabra de la reconciliación. Nosotros tenemos esas palabras para decirle al mundo, ya no estés en pleito contra Dios. ¿Cómo? Yo no estoy en pleito con Dios. Bueno, pero Él sí está en pleito contigo. ¿Por qué? Porque tú estás cometiendo pecados, transgresiones, iniquidades, injusticias, como quieras llamarle, que te separan de la santidad de Dios. Siguiente versículo, 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En el Nuevo Testamento, en la gracia de Dios revelada a nosotros en el Nuevo Pacto, Dios toma el papel, ¿verdad?, de el que toma la iniciativa para reconciliarse, y dice por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que Dios a través de nosotros es como si Él rogara a la gente diciéndole, reconcíliese conmigo. ¿Por qué? Porque Él sabe que Él es un Dios justo y que si morimos en nuestros pecados, Él tiene que hacer justicia. Y si hace justicia, somos eternamente muertos y eternamente torturados en el infierno. Y Él no desea la muerte del impío, está escrito en la palabra de Dios. Escrito está. Yo no deseo la muerte del impío. No es un deseo de Dios. Por eso Él ruega a través de nosotros, reconcíliate con Dios. Cuando tú le dices a una persona, reconcíliate con Dios, es Dios rogando a través tuyo. Qué maravilloso. Siguiente versículo.
al que no conoció pecado, o sea, nuestro Señor Jesucristo, que es santo, que siempre fue libre de pecado, siempre venció toda tentación, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, los pecadores, los impíos, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué maravilloso versículo, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando Dios nos ve en Cristo, nos ve completamente con la justicia que Cristo tiene. La justicia, la santidad que Cristo tiene. Es un intercambio. Nosotros le dimos nuestro pecado a Dios y Dios nos dio su justicia en Cristo Jesús. Así que es maravilloso. La salvación es un milagro, es una dicha tan grande. Es un intercambio, ¿verdad? Tú le entregas tu debilidad, Dios te entrega su fortaleza. Tú le entregas tu pecado, Dios te entrega su justicia. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a ver el problema de la guerra espiritual. Y aquí está clarísimo. Estos versículos son muy importantes los que vienen. Pónganme mucha atención y si tienen alguna pregunta, desbloqueen su micrófono y digan, pastor, tengo una pregunta. Por favor, esta es una clase, estamos en vivo, así que se vale hacer preguntas. No es una predicación, es una clase. Si no entienden algo, por favor, habiliten su micrófono y déjenme saber. Aquí viene el problema. El problema lo describe Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Mira lo que dice estos 3 primeros versículos. Pon mucha atención. Y Él, Dios, les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. La guerra espiritual es contra el pecado. Y mira cómo dice aquí. En los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, como vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza, ya lo vimos, hijos de ira. ¿Cuál ira? La ira de Dios. Lo mismo que los demás. O sea, nosotros estábamos igualito que el sobrino, que el tío, que el más pecador de tu familia, ¿verdad? No había ninguna diferencia. Miren, en estos 3 versículos maravillosos, Efesios 2, 1, 2 y 3, están los 3 tipos de pecado que existen y los 3 campos de batalla, ¿verdad? Vamos a ver. Dice en el versículo 1 que el problema es el pecado, los delitos y pecados. A ver, ¿cuáles clasificaciones de pecados encuentras aquí? Versículo 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Una de las áreas es el mundo, ¿ok? Es el pecado social, el mundo. Ahorita lo vamos a ver más despacito. El segundo tipo de pecado está en el versículo 2 también. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, subrayé, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando de los demonios, de los ángeles caídos y de Satanás. O sea, toda la maldad espiritual. Estamos hablando de una guerra sobrenatural, de un pecado sobrenatural. El primero es el pecado social, el pecado del mundo. El segundo sobrenatural, el pecado de los demonios, que los demonios influyen en nosotros. Y el tercer versículo está la siguiente clasificación de pecado. Dice, entre ellos también nosotros en otro tiempo vivíamos, ¿qué dice? En las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Si pueden fijarse, es el tercer tipo de pecado, el pecado moral. Y éramos por naturaleza hijos de ira de Dios. El problema es que esos pecados, ya sea social, sobrenatural o moral, en los que vivimos, nos mantienen muertos delante de Dios y sujetos a la ira, bajo la ira del Dios vivo y verdadero. Y ese es el problema. Entonces, repito lo que estoy diciendo. Cuando tú no has resuelto el problema del pecado, el verdadero enemigo, ¿sabes quién es? Es Dios. Dios es tu enemigo, no el diablo, Dios.
Dios es tu enemigo, tiene enemistad contigo y estás debajo de su ira. Esto es grave lo que estoy diciendo. Por eso tenemos que aprender a predicar el evangelio, porque no puedes empezar diciendo, ay, Dios te ama, te quiere mucho, ay, cuánto te ama el Señor, cuánto te quiere, Cristo te ama, murió por ti. ¿Por qué murió? ¿Por qué tenía que morir? Allá Él, dicen las personas, porque no entienden cuál es el problema de la ira de Dios sobre sus pecados, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la siguiente filmina. Este es el problema, ¿ok? Ahora, vamos a la solución, que son los siguientes 3 versículos. Fíjate, Efesios 2. Vamos ahí a la solución. Dice el siguiente versículo. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, ese pero Dios cambia todo, ¿verdad? Que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Cómo nos amó? Enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en nuestro lugar. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y añade entre paréntesis, por gracia sois salvos. No es por méritos, no es porque lo merezcamos, es por su gracia. Y juntamente con Cristo, con Él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué maravilloso versículos donde está la solución. En los primeros 3 está el problema, en los segundos 3, 4, 5 y 6 está la solución. ¿Estás conmigo? Si alguien tiene alguna pregunta, hasta aquí puede habilitar su micrófono para que yo lo escuche, ¿verdad? De lo contrario, vamos a continuar. Esto, mis queridos hermanos, es nada más y nada menos que el Evangelio. En el del versículo 4 al 6 tenemos el Evangelio. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Queridos hermanos, esto es el Evangelio, la solución, el arma secreta de Dios, el Evangelio. Muy bien. Bueno, pongan mucha atención a esta siguiente filmina, porque creo que Dios me usó, ¿verdad?, para poder explicar este resumen de la guerra espiritual. Muy bien, veamos. Ay, caray, veamos. Nuestro enemigo es, por lo tanto, el pecado. Lo pudimos ver, ¿verdad? Nuestro enemigo ahora que somos cristianos es el pecado. Para que no te confundas, sigue siendo el enemigo de todos, nada más que cuando no tienes a Cristo, directamente tu enemigo se llama Dios. Y se refiere al pecado. Ahora nosotros no tenemos a Dios como enemigo, sino como Padre. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Salvador. Ahora nuestro enemigo y la guerra espiritual del cristiano es contra el pecado. Porque el pecado nos puede poner otra vez en una peligrosa situación de alejamiento con nuestro Padre Celestial. Así que la guerra espiritual del cristiano se centra en pelear contra el pecado. Pero ya vimos en la palabra del Señor, ahora sí, primero vimos el fundamento y luego sacamos la doctrina, la enseñanza, es esta, que hay un pecado social, hay un pecado sobrenatural y hay un pecado moral. Lo puse en el orden en que aparece Efesios 2, 1, 2 y 3. Al principio dice que la corriente de este mundo es la que nos separa de Dios. Esa corriente no es otra cosa más que la cultura de este mundo, la cultura pecaminosa de este mundo. Y los ejemplos que te pongo son las modas, los valores sociales de este mundo, las vanidades. ¿Qué es una cosa? ¿Qué es una vanidad? Algo que está vacío. La palabra vanidad viene de vano, o sea, vacío. Algo que no tiene sustento, ¿verdad? Modas, valores, vanidades, etc. Este es la influencia pecaminosa de la sociedad, la corriente de este mundo, y le llama la Biblia el mundo, y no se refiere al planeta Tierra, sino se refiere a la sociedad, a la cultura mundana de esta sociedad. Muy bien.
En el siguiente, en el versículo 2 también dice que el príncipe de este mundo. Vamos a ver. Bueno, pues está aquí el siguiente. El príncipe de la potestad del aire. Lo sobrenatural es lo demoníaco. Por ejemplo, obsesiones. Hay gente que está obsesionada. La idolatría, por ejemplo, es directamente influenciada por demonios. Una persona idólatra es una persona influenciada directamente por espíritus demoníacos. Psicosis, esquizofrenia, etcétera. Las enfermedades mentales, entre comillas, no son otra cosa más que influencias de pecados sobrenaturales de demonios en la vida de las personas. Y por último, y el más peligroso de todos, como lo hemos visto, es el pecado moral. El pecado moral que dice la Biblia, las pasiones y los deseos de nuestra carne y de nuestra mente. Quiere decir que no solamente es lo que hacemos, sino lo que pensamos. ¿Ok? Fíjate qué tremendo, ¿verdad? El pecado social, sobrenatural y moral. Ejemplos de pecados morales, bueno, hay muchos. El egoísmo, el orgullo, las lujurias. Lujuria se refiere a todo lo que es un deseo de codicia, incluyendo la lascivia, que es la lujuria sexual, ¿verdad? Pero no hay que confundir. Lujuria es una cosa, lascivia es otra cosa. Pero es hija de la mamá, ¿verdad? Entonces, aquí están los tres tipos de pecados. Y los identificamos. Apréndete estas citas porque tienes que explicárselo a alguien más. Efesios 2, 1 al 6. Los primeros tres versículos hablan del problema del pecado. Versículo 1, los tres tipos de pecados, 2 y 3, social, sobrenatural y moral. Y el 4 al 6, la solución, que es el evangelio. Ok, hasta aquí voy a parar para verles las caras y darles un respiro para que anoten y para que me hagan preguntas, ¿verdad? A ver si se entendió. Recuerden que esta es una clase. Es importantísimo que no haya dudas. No se queden con lagunas, como decimos. Si yo dije algo malo, pues corríjanme. Si no se entendió, si me equivoqué. Con esto del internet me saco de onda. Me desconcentro, perdón. Pero aquí estamos. Aquí está Carla, María Larios, Luis, Vicky Ordóñez, un Galaxy S9 Plus que debe ser de Juan Carlos, Braulio, Ivonne, Dino, María, Ángel, Enrique, Norita, Anselmo y Alejandra. Muy bien. ¿Se entendió? Háganme así si se entendió. Pastor, ¿Sí? A ver, Alejandra. ¿puede volver a poner la imagen para terminar de apuntar? ¿Cuál de todas? ¿Esta? Ah, ok, vamos a ver. ¿Esta mero? ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, con esta imagen pueden habilitar su micrófono si tienen alguna pregunta. Una pregunta, yo tengo aquí todo cerrado, pero no sé si yo mismo les estoy estorbando a la proyección o no. ¿No se estorba? Enrique, ¿no estorbo yo a la misma filmina? Sí, pero yo cerré las pantallas y se abrió ya bien todo, como si no estuviera. Exactamente, es lo que quería decirles, ¿verdad? Si ustedes hacen su tarea de cerrar las pantallas, se ve nada más la pura filmina. Perfecto, Enrique, perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien, es muy importante que les quede bien clarísimo esto, hermanazos, porque ahora se da cuenta que es la clave para poder entender la guerra espiritual. A ver, ¿hasta aquí voy bien o me regreso? Habiliten su micrófono. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les pregunto yo? Ok, les voy a preguntar yo. Pastor, yo tengo una pregunta. Ándele, ¿verdad? Dígame usted. Por ejemplo, aquí en el sobrenatural, no es influenciado por nosotros, ¿verdad? No, es la tentación de Satanás, pero el que peca no es el Satanás, somos nosotros, ¿verdad? Ajá, pero el hecho de que llegue ese pecado a nosotros, ¿es porque nosotros en cierto modo contribuimos a esa influencia o no? Bueno, eso es lo que me ha quedado un poco confuso. y en el transcurso de la clase vamos a entrar a temas como abrir y cerrar puertas, ¿verdad? No podemos abrir puertas porque pues de por sí el enemigo nomás está listo para ver a qué horas entra y tiene autoridad sobre nosotros. Ahora, recuerden,
el que peca siempre somos nosotros. O sea, el pecado es nuestro. Atención, el pecado es nuestro. La influencia del pecado tiene 3 categorías. Nuestra carne, que es la debilidad humana, o sea, por nuestra debilidad humana somos tentados. Se llama concupiscencia. Por la cultura de este mundo somos tentados. Y por Satanás somos tentados. En los 3, si nosotros cedemos, nosotros tenemos el pecado moral, cedemos al mundo, hemos pecado con el pecado social, cedemos a Satanás, hemos pecado el pecado sobrenatural. O sea, no quiero que ustedes vayan a echarle la culpa al mundo, ni al diablo, ni a la carne, como diciendo, ay, ellos son y yo estoy libre. No, no, no. Esas son las 3 tipos de pecados de nosotros, ¿ok? El influenciado directamente por el diablo, el influenciado directamente por la sociedad de este mundo corrupto y el influenciado directamente por nuestra debilidad humana, nuestra carne, ¿ok? Pero en los 3 nosotros tomamos la decisión de pecar o de no pecar. En pocas palabras, de ceder a la tentación o de resistir al diablo, resistir la tentación, crucificar nuestra carne con nuestras pasiones y deseos y entonces huir de la fornicación, huir de este mundo, amar a Dios sobre todas las cosas. Y vamos a ver poco a poco cómo podemos resistir en las 3 áreas, ¿verdad? Solamente le estoy resumiendo, ¿verdad? Pero nos toca a nosotros vencer el pecado porque ahora somos de Cristo. Ahora Cristo está en nosotros y como vimos en clases pasadas, ahora somos verdaderamente libres. Ahora sí tenemos el poder de Dios a nuestra disposición para resistir el pecado y vencerlo. Antes, por lo más que resistíamos con nuestra fuerza de voluntad, terminábamos cayendo, si no era físicamente, mentalmente. El chiste es que siempre pecábamos y seguíamos como hijos de ira. Así que ahora no, ahora tenemos la opción. Solamente hay que usar las armas de Dios y disponernos a llenarnos del Espíritu Santo todos los días, ¿verdad? Decidir, vamos a vivir como cristianos, vamos a hacer las cosas, voy a resistir, no voy a hacer lo que el enemigo quiere, no voy a querer ese chisme, no voy a aceptar esa alabanza que me va a prender el orgullo, voy a mantenerme humilde, etcétera, 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 etcétera. Entonces son ejercicios espirituales que hacemos, ¿verdad? Pero que ahora tenemos a Dios de nuestro lado, el Espíritu Santo en nosotros, y por eso podemos vencer la lucha contra el pecado. Acuérdense, ese es nuestro... ¿La desobediencia también cae ahí? Por eso, eso es desobediencia u obediencia. O sea, por obediencia nosotros nos mantenemos en santidad. Por supuesto, o sea, si el pecado es toda injusticia, toda iniquidad, lo contrario a eso, pues es obedecer sus mandamientos, obedecer sus estatutos, guardar sus preceptos. Eso es lo contrario al pecado, por supuesto, claro que sí. La obediencia es la clave con la que manifestamos que amamos a ese Dios, ¿verdad? De lo contrario, de nada sirve decir yo amo a Dios y desobedezco sus mandamientos. No, el amor nos tiene que llevar a obedecer sus mandamientos. Y sin embargo, hay una guerra, porque no los obedeces inmediatamente. O sea, hay un tiempo de decisión, pero cuando te paras firme y dices, no voy a pecar, aunque tengas las 1000 justificaciones, es que te dijeron, no voy a maldecir a mi compañero de trabajo. No voy a adulterar, aunque mi cónyuge no me haga caso, no tenga amor por mí, no voy a adulterar, punto. Puedo tener las 1000 justificaciones para caer en adulterio, para mentir, para esto, pero yo decido obedecer y hago guerra espiritual. Pero cuando estoy consciente de estas verdades, me es más fácil, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. ¿Qué les parece? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Sí contesté tu pregunta, Carlita? Sí, pastor, muchas gracias. Ok. Vamos a ver, se va a hacer más fácil la siguiente filmina. Muy bien. Guerra espiritual. Perfecto. Santiago 4:1 dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Fíjate qué interesante. Esta es la guerra espiritual que tiene que ver con el pecado moral. ¿Dónde dijimos que era el área del pecado moral? Nuestras pasiones. ¿Y dónde están, según la Biblia? ¿Dónde está el campo de batalla ahí? En nuestros miembros. ¿Ok? Repito.
Repito el versículo porque es bien importante, Santiago 4.1, espero que estés apuntando todas las citas este día. Dice la Nueva Biblia de las Américas, me gustó mucho esta traducción, es equivalente a la Reina Valera contemporánea. Nada más como paréntesis, las dos versiones literales por excelencia son la Reina Valera 60 y la Biblia de las Américas. Las dos son equivalentes, Reina Valera 60 y Biblia de las Américas. Las versiones más entendibles, para poderlo entender en un mejor español latino, es Reina Valera contemporánea y Nueva Biblia de las Américas, las dos equivalentes, ¿ok? Cerrando ese paréntesis, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Ya no dice vosotros, ¿no? Dice ustedes. ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Entonces este es el pecado moral, la guerra espiritual contra el pecado moral. ¿Están conmigo? Guerra espiritual contra el pecado moral. Aquí está, la guerra, el campo de batalla, ¿cuál es? Los miembros. ¿Y dónde es? Dice, en nuestra carne. Ahí es la situación, la carne. En nuestra carne, que en este caso carne son nuestros miembros, ¿verdad? Es ahí donde se genera el campo de batalla y la guerra. ¿Lo están mirando en el versículo? Espero que se entienda. Cualquier duda, habilite su micrófono, por favor. Ahora, la semana pasada vimos que el Evangelio es el arma que Dios usa. Lo acabamos de ver en Efesios 2, versículos 3 al 6. El Evangelio es el arma por excelencia en la guerra espiritual. ¿Por qué, hermano? Bueno, ya vimos en las semanas pasadas que el Evangelio no es solamente para los no creyentes, sino es para los creyentes. El Evangelio es continuo, es algo que debemos dominar y tener presente a cada momento. Muy bien. ¿Qué es el Evangelio? Les debía esta cita porque la vez pasada andaba cansado en mi mente y no me llegó la cita. Pero aquí está. Si quieren la definición bíblica del Evangelio, está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice así. Además os declaro, hermanos, el Evangelio. Nos va a declarar el Evangelio para la oreja. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Es muy importante esos versículos, ¿verdad? El Evangelio es poderoso para aquellos que retienen la palabra predicada. Entonces somos salvos. Si no se retiene, es una señal de que no nacimos de nuevo. Parábola del sembrador, etcétera, etcétera. Tú ya sabes esto. Si no retenemos el Evangelio, creímos en vano. O sea, de nada sirvió todo lo que hicimos. A ver, seguimos aquí. Versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En estos versículos 3 y 4 se resume qué es el Evangelio. Entonces, la próxima semana que yo te pregunte, hermano, ¿qué es el Evangelio? No se vale que te quedes y me digas cualquier otra cosa rara. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Hay una razón de su muerte. Cristo no murió nada más porque sí. Murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Estaba prometido en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que el Señor iba a redimirnos, ¿verdad? Y que fue sepultado, es la segunda cosa del Evangelio. El Evangelio son tres cosas. La muerte de Cristo. Número 2, la sepultura. ¿Por qué la sepultura? Porque acuérdense que en la sepultura Él estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y fue a traer las llaves del infierno y del Hades. Fue a traer la victoria. Si de ahí hubiera terminado todo, estamos perdidos. La tercera parte es, creo, la más importante. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, para que se cumpliera, porque Dios lo que promete, lo cumple.
Entonces, repito, el Evangelio es la muerte de Jesucristo por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección. ¿Están conmigo? Ok. Mucho ojo con la siguiente filmina que se te va a quedar para toda la vida. Muy bien. Échale ojo a esto. El Evangelio es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La sepultura y la resurrección. ¿Lo puedes mirar? La muerte, sepultura y resurrección. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Wow. Espero que esto nunca se te olvide. Memoriza esta imagen en tu corazón. La muerte, la sepultura y la resurrección. Eso es el Evangelio. Muy bien. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos amados? Vamos a... Doctor, ¿puede volver a poner la imagen, por favor, para tomar una foto? Eso es lo que les iba a decir. Perfecto. Muy bien. Ok, ahí está la foto. Muerte, sepultura, resurrección. Espero que las flechas y la cruz te hablen claramente, ¿no? Cuando lo estaba haciendo dije, wow, qué lindo se ve. Muy bien, seguimos adelante. Completa la frase. El primer tema que todo discípulo, líder o pastor debe dominar es... ¿Cuál es? Habilita tu micrófono y dime cuál debería ser o cuál es. El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio. Exactamente. El Evangelio. Todo en la Escritura se centra en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La persona más importante de toda la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Cristo, el Mesías. Él es el verdadero Evangelio. Muy bien. Entonces, la Biblia dice que debemos conocer el Evangelio. Ahora, ¿por qué es importante el Evangelio? Vimos las semanas pasadas, porque por medio de la predicación del Evangelio, Dios obra la salvación del perdido. Eso es lo que vimos hace 2 semanas, hace 3, estamos viendo, ¿verdad? Que por medio de la predicación del Evangelio, Dios obra la salvación del perdido. Exacto. Y eso se encuentra nada más y nada menos que en Romanos, capítulo 1, versículo 16. ¿Verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿verdad? Vamos ahí a la palabra para que lo puedan ver. Romanos 1, 16. Perdón. Romanos 1. 16. Dice la Escritura, voy a subirle un poquito de hojas. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Parece que alguno dejó su micrófono habilitado. Creo que es la familia de Fernando. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros estudiamos el Evangelio, Romanos 1:16. La segunda razón por la que es importantísimo dominar el Evangelio es porque por la predicación del Evangelio, Dios obra la santificación del que ya es salvo. Entonces, a ver, no se confunda. Número 1, porque por medio de la predicación del Evangelio, Dios obra, ¿qué cosa? La salvación del perdido.
Si no predicamos, el perdido no va a conocer, y si no va a oír, no va a oír, y si no oye, no será salvo. Entonces, ¿cómo oirán si no hay nadie que vaya y les predique? Dice la Biblia. Entonces, la predicación del Evangelio es sumamente indispensable para la salvación del perdido. Pero también dice la Escritura que la predicación del Evangelio, la que tu pastor y tus pastores te predican todos los domingos, todos los jueves, todos los lunes, obra la santificación del que ya es salvo. ¿Qué cosa es santificación? El crecimiento, el apartarse para Dios, el crecimiento en la vida espiritual, ¿verdad? La victoria contra el pecado, en pocas palabras. ¿Qué es santificación? La victoria contra el pecado. Los repito en términos más sencillos, porque por la predicación del Evangelio, Dios obra la victoria sobre el pecado del cristiano. ¿Me estás comprendiendo? Ok, vamos a poner algunos ejemplos que vimos la semana pasada o antepasada. Pero antes déjame decirte nuevamente cuál ha sido la perspectiva tradicional hasta ahora en las iglesias. La gente cree que el Evangelio es solamente para los perdidos. O sea, para los perdidos, ¿cuál es su medicina? El Evangelio. Y para los salvos, todo lo demás. Y entonces se dedican a estudiar un chorro de doctrinas menos el Evangelio. Y están completamente equivocados. Porque el Evangelio es tanto para los perdidos como para los salvos también. ¿Verdad? Entonces vamos a comprobarlo con la Escritura. El Evangelio sirve para que los cristianos, número 1, superen sus divisiones. Y esta lista la estoy tomando de nuestro hermano pastor, el hermano Luis Floriano, que es uno de mis maestros de teología que nos está dando a varios pastores y a mí clases todos los lunes a las 8 de la mañana, de 8 a 11 de la mañana. Tengo mi clase de teología y estoy tomando, con permiso, sus apuntes de ejemplos de lo que es el Evangelio. Justamente en la clase anterior estuvo hablando del Evangelio y me gustó mucho estos ejemplos, así que se los estoy transmitiendo. Quiero dar crédito a nuestro hermano Luis Floriano por su gran sabiduría. Gloria a Dios por su vida, que Dios lo bendiga. Hoy cumpleaños, así que le mando un saludo de cumpleaños en el nombre del Señor. Muy bien. 1 Corintios 1:13. El Evangelio sirve para que los cristianos superen sus divisiones. Vamos a ver 1 Corintios 1:13. ¿Qué les parece? Mira, dice la Escritura. Ay, joder, escribí mal. Muy bien, dice así. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre del Pablo? Voy a poner la Nueva Biblia de las Américas para un mayor entendimiento. Dice, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas, por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, ¿verdad? No con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Entonces, cuando Pablo está hablando de la división que había entre los cristianos, está dividido Cristo, había una gran división, él usa el Evangelio. Habla del bautismo, habla de Cristo, habla de predicar el Evangelio, porque el Evangelio nos recuerda que Cristo no está dividido, que Cristo no está dividido. Entonces, siempre que nosotros estamos atacando una área de santificación, el Evangelio es la solución. Dios nos tiene que recordar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me están conmigo? Ok. Otra vez se desmutieron por aquí. Estaba oyendo... El paloma.
Ahí vamos a mutear a Chris. Muy bien, ahora sí, gloria a Dios, ya estamos ahí, qué bueno. Seguimos adelante. Siempre revisen que esté su micrófono muteado. Y ahorita están todos muteados, ¿está bien? No tienen que revisarlo. No lo vayan a desmutear, por favor. Muy bien, seguimos adelante. Muy bien, solamente desbloqueen su micrófono, habilítenlo. Si tienen una pregunta, con mucho gusto. Ok, seguimos adelante. Muy bien, perfecto. Entonces, el Evangelio sirve para que los cristianos superen sus divisiones. A ver, vamos al versículo 13 específicamente. ¿Está dividido Cristo? No. ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? Tampoco, ¿verdad? Entonces, el Evangelio nos ayuda, por ejemplo, en 1 Corintios, a superar las divisiones. Pero también el Evangelio, en 1 Corintios, le sirvió a Pablo para combatir el problema del orgullo. Para que los cristianos sean humildes, él en el mismo capítulo, pero ahora en el versículo 29 al 31, nos lleva de la siguiente manera. Dice así el versículo 29. Para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo por nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y, ¿qué cosa? Redención. O sea, el Evangelio le sirvió a Pablo para hablar en contra de la jactancia, del orgullo, de la falta de humildad. ¿Por qué? Porque dice, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. ¿Y cuál es el ejemplo mayor de humildad que hay en todo el mundo y en todos los tiempos? La humanidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si Cristo se humilló haciéndose hombre semejante a los hombres, ¿quiénes somos nosotros para jactarnos delante de Dios? Entonces, cuando vio el apóstol Pablo un problema de falta de santidad, de pecado de orgullo, él utilizó el arma del Evangelio para combatirla. Cuando tú y yo estamos presentes, estamos recordando a cada momento en la mesa del Señor su sacrificio, su muerte, su resurrección, su redención. ¿Qué es redención? Que nos compró con un precio, con su sangre. Redimir es comprar a un esclavo. Cuando se redimía a alguien, se compraba a un esclavo con un alto precio y ahora ya no era posesión del antiguo dueño, ahora era posesión del que lo compró. Nosotros somos posesión del Señor Jesucristo. Muy bien, entonces ese fue el segundo ejemplo de Corintios que nuestro hermano Floriano nos compartió. 1 Corintios 5:7. En el capítulo 5 había un tremendo problema de fornicación. Dice la Biblia que ni siquiera en el mundo se oía el caso que estaba en la iglesia de Corintios. Recuerden que Corinto, era un lugar muy pecaminoso. Era un puerto muy pecaminoso. Ustedes saben que en los puertos, por ejemplo, Río de Janeiro, etcétera, etcétera, los lugares de playas, de puertos, son lugares extremadamente pecaminosos como Acapulco, Guerrero, etcétera, etcétera, etcétera. Cancún, todos los lugares como esos son llenos, están plagados de pecados. Y en ese entonces no era la excepción. Las iglesias en Corintios luchaban mucho contra los pecados de tipo carnal, de tipo de fornicación, de tipo pornea, así dice el original. Pornea es la palabra de donde se deriva pornografía, etcétera, etcétera. Ese era su dicho. Entonces, había una lucha muy fuerte. Ahí la guerra espiritual más fuerte era la de las pasiones y los deseos, las de la carne, ¿verdad? Y había un tipo, ¿verdad? En esa iglesia, ¿verdad? Que le estaba robando, se estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su papá, con su madrastra. Entonces, eso fue increíble cuando lo supo nuestro hermano, el apóstol Pablo, dijo, ¿cómo es posible si ni en el mundo se permitiría algo así? ¿Cómo es posible que ustedes que saben que está pasando esto no hayan hecho nada, verdad? Entonces, cuando Pablo combate este tipo de pecado tan fuerte, que le daba abiertas las puertas a la opresión de Satanás, no solamente a la vida de este hombre, sino a toda la congregación, porque se estaban convirtiendo en cómplice de este muchacho, ¿verdad? Entonces usa el Evangelio. Vamos ahí a 1
Primera de Corintios 5, versículo 7. Dice el apóstol, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad, sin levadura, o sea, sin pecado. Acuérdense que la levadura es símbolo del pecado. Entonces, limpien, voy a traducirlo, limpien el pecado viejo para que sean masa nueva, nuevas criaturas, así como lo son en realidad, sin pecado. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. ¿Te fijas? El Evangelio lo está citando en este momento. Repito una vez más, ¿qué es el Evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, ¿verdad? Porque pues todos están ahí, ¿no? Sino que en efecto les escribí que no anduviesen en compañía de ninguno que, llamándose hermano, o sea, alguien que estaba supuestamente dentro de la iglesia, una persona que no estaba supuestamente en el mundo, que llamándose hermano, dice ahí, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Así que, brother, si ves que a lo de los alimentos me alejo de ti, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. La Biblia dice así. ¿Pero qué usa el apóstol para hablar de eso? El Evangelio, hermanos, el Evangelio. Cristo nuestra Pascua. Más adelantito, ¿verdad? En el mismo caso, utiliza en el siguiente versículo, en 6, el capítulo 6 del 18 al 20, está hablando del mismo caso, inmoralidad sexual. Fíjate lo que dice en el 6, 18 al 20. Dice así. Dice, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Eso de que mi cuerpo, yo soy el dueño de mi cuerpo y hago lo que quiera con mi cuerpo, pues no es cierto. Mi cuerpo, para los cristianos, le pertenece al Señor. Versículo 20. Porque han sido comprados por un precio. ¿Qué es eso? Redención. El Evangelio. ¿Se fijan? Cuando el apóstol combate el problema de la fornicación en la iglesia de Corintios, utiliza el arma secreta de Dios, el Evangelio. Han sido comprados por un precio, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios, le pertenecen a Dios. Pero una vez más, han sido comprados por un precio, el Evangelio. Seguimos con estos ejemplos. Muy bien. El Evangelio sirve para que los cristianos vivan en libertad. Cuando nuevamente estaban cayendo en esclavitudes, el apóstol en 1 Corintios 7, 23, vamos a mirarlo, utiliza nuevamente el Evangelio para corregir esa situación. 7, 23. A ver si lo vi bien. Sí. 1 Corintios 7, 23. Ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. ¿Se das cuenta? Cuando volvían a querer regresar a los patrones antiguos, Pablo utiliza el Evangelio. Mira el versículo 22. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres.
Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición que fue llamado. Pero había gente libre que quería volverse esclavizarse, y entonces dijo el Señor, ustedes fueron comprados por un precio, le pertenecen a otro amo. Entonces el Evangelio estaba corrigiendo esa actitud que ellos estaban teniendo. Solamente estamos viendo un libro, ahorita vamos a ver otro libro, ¿verdad? Por ejemplo, el problema de el no ser tropiezo para otros. Cuando Pablo exhortó a la iglesia de Corintios para que sus integrantes, los cristianos, no fueran tropiezo para otros, fíjate qué utilizó. Vamos a 1 Corintios 8, del 11 al 13. Espero que lo estés apuntando. 1 Corintios 8, del 11 al 13. Muy bien. Seguimos. 1 Corintios 8, del 11 al 13. Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando está débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Dice otras versiones, para no hacer tropezar en pecado a mi hermano. ¿Verdad? Entonces, cuando Pablo quería corregir esa actitud de falta de amor y que eran tropiezo unos a los otros, utilizó el Evangelio. ¿Qué tiene que ver que Cristo murió en este problema? Pues sí tiene que ver. Recuérdense que el Evangelio es el arma secreta y es lo que Efesios nos revela, que es la solución de Dios al problema del pecado. Por eso era importantísimo que viéramos esas primeras filminas, y si no lo viste, va a estar grabada esta sesión para que tú lo mires, y de todos modos voy a hacer un video ya sin pausas y perfectamente editado para que todos lo tengan. Entonces, el hermano Pablo utiliza el Evangelio para hablar de que la mascarilla no nos puede dividir, la comida no nos puede dividir, los días de reposo no nos pueden dividir, etcétera, etcétera, porque tu hermano al que estás haciendo caer, por Cristo murió por él también. Entonces, es bien importante el Evangelio siempre para la santificación del creyente. Otro ejemplo, cuando los cristianos no podían vencer la idolatría, porque a veces es difícil, hermano. A mí me ha pasado, ¿verdad? Que soy pastor y de repente el Espíritu Santo me revela que alguien todavía no ha terminado y por el Espíritu Santo un día le dije, con palabra de ciencia que el Señor me reveló, le dije a una persona, ¿y tú sigues adorando a la Santa Muerte? No, pastor, ya no. Pues el Señor me revela que ahí en tu cartera tienes una estampita de la Santa Muerte. Y si no la sacas ahorita, la gracia de Dios se retira de tu corazón. Híjole, se espantó este hermano y agachó la cabeza, se puso rojo y dijo, sí, hermano, tiene usted razón. Aquí traigo mi estampita de la Santa Muerte. Abre su cartera, la saca, me la entrega, la rompo en su presencia y oramos por él. Porque no podemos jugar con el Señor. El Señor ve todas las cosas y le doy gracias a Dios por ese momento. Pero hermano, ¿qué debo usar yo como pastor, tú como discipulador, o tú mismo en tu vida para vencer? El Evangelio. Vamos a ver el ejemplo. 1 Corintios 10, 14 al 16. 1 Corintios 10, 14 al 16. Dice así. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Que por cierto, en la pregunta que me hicieron, la idolatría es directamente influenciada por demonios. Miren, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. ¿Por qué es influenciada por demonios? Porque la Biblia revela que detrás de cada ídolo hay un demonio que está queriendo. ¿Qué quieren los demonios? Especialmente los demonios, los ángeles caídos especialmente. Quieren adoración. Eso es lo que quieren, adoración. Cuando tú idolatras a alguien o a algo, una imagen, detrás de esa imagen, detrás de esa estampita, detrás de esa estatua, hay un demonio que está recibiendo tu adoración. Tú crees que estás adorando a fulano de tal, a fulana de tal, qué equivocado estás. Detrás de esa escultura, de esa imagen, de esa pintura, hay un tremendo demonio recibiendo tu adoración. 1 Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabios, juzguen ustedes lo que digo.
Y luego dice, la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, ¿no participan del altar? ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, fíjate cómo dice la Escritura, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Repito, detrás de cada ídolo, cada ofrenda que tú le pones en la urna a un santo, a una virgen, a una Santa Muerte, a un San Quilmas no sé quién, al santo patrono de los indocumentados o al tremendo demonio de los narcotraficantes, le estás sacrificando, ofrendando, prendiendo una veladora a un demonio y no a Dios, no a la Santísima Virgen, no a un demonio. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, cuando el apóstol Pablo atacó fuertemente el pecado de idolatría, que es un pecado de influencia sobrenatural, demoníaco, utilizó la Santa Cena, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Beber la copa, la mesa del Señor, etc. ¿Qué es eso? El Evangelio. A ver, déjenme verlos. ¿Amén? O sea, a ver, ¿pueden decir amén? ¿Pueden hacer así? ¿Amén? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, qué bueno que lo oyeron. Entonces, el Evangelio sirve para que el perdido sea salvo. La predicación del Evangelio expone el pecado de las personas. La palabra de Dios da fe al inconverso, al perdido, y eso le permite responder al mensaje del Evangelio arrepintiéndose y recibiendo a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero una vez salvo, el mismo Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que implica, porque no nada más son esas, ¿verdad? Esas son las tres cosas, pero es súper profundo el Evangelio, ¿verdad? Cuando tú estudias el Evangelio, cuando tú quieres ser más santo, tienes que recurrir al Evangelio. Guerra espiritual. Estamos en guerra espiritual. Y te estoy dando el arma más picuda de todas. ¿Tú creías que era la oración y el ayuno? Bueno, sí, pero el Evangelio. El Evangelio. Consciente de quién eres, quién es Cristo, fuiste comprado, la nueva naturaleza, el ministerio que ahora tienes, etcétera, 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 etcétera. El Evangelio el Evangelio es todo en la Biblia. Es el mensaje central y el único mensaje que hay. El reino de Dios. Amén. Bueno, vamos a poner otro ejemplo. A ver, sé que ya te estoy interesando un poquito más. Muy bien. Ok, sigamos adelante. Ahora, el Evangelio sirve para los cristianos en el libro de Efesios. Vamos a tomar otro ejemplo para que mires, bueno, si tú haces un estudio en todas las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan y aún Santiago, Judas, para corregir algo que los cristianos están haciendo mal, la Biblia usa el Evangelio. Para que los cristianos en Éfeso usaran sus dones para edificación y no para presunción y para cualquier otra cosa, Cristo, a través del apóstol Pablo, le recuerda a los cristianos el Evangelio. Efesios 4, del 7 al 13. Vamos ahí. Efesios 4. Del 7 en adelante. Dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Está hablando del contexto de dones. ¿Ok? La gracia de Dios. El don de Cristo. Ese es el don principal, el don de Cristo, ¿verdad? Después habla de otros dones. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, Cristo llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Después vamos a ver cuáles son esos dones, pero se deben usar para edificación.
esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Evangelio. ¿Qué dijimos que era el evangelio? La segunda cosa que a la gente se le olvida, la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. No solamente su muerte, no solamente su resurrección, sino también que descendió a las profundidades de la tierra. Seguimos. El que descendió es también el mismo que ascendió, resurrección, mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos estos regalos para el cuerpo de Cristo. Aquí están los dones. El ser apóstoles, primer regalo, primer don, primer regalo de Dios al cuerpo de Cristo. Los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, o pastores y maestros. Algunos dicen que el pastor debe ser maestro, el maestro debe ser pastor. Bueno, si son 5 o son 4, no importa en este momento. Lo que interesa es que esos dones deben usarse, ¿para qué? Dice el versículo 12. A fin de capacitar a los santos, a los discípulos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que cuando Pablo exhortó que usaran sus dones para la edificación del cuerpo de Cristo, para capacitar a los santos, mencionó, ¿qué cosa? Di conmigo, el Evangelio. ¿Ok? Si hay alguna duda, desbloquea tu micrófono y puedes hacer un comentario. Muy bien, vamos a seguir. Ya se está acercando el tiempo, no he visto la hora. A ver qué son. Ya nomás faltan 10 minutos, a las 9:30 terminamos. Muy bien, seguimos. Otro ejemplo, Efesios 4:32. El Evangelio sirve para que los cristianos se perdonen mutuamente. ¿De veras? Mira lo que dice Efesios 4:32. Para que los cristianos se perdonen mutuamente, dice Efesios 4:32. ¿Dónde estás? Aquí estás. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. ¿Qué más? Así también como Dios los perdonó en Cristo. ¿Qué es eso? Ya leímos Efesios 2, 4, 5 y 6. El Evangelio. No tomando en cuenta nuestros pecados, perdonándonos en Cristo Jesús. Así que cuando Pablo hablaba de reconciliarse, de los pleitos que había, y ustedes saben que en la iglesia casi no hay pleitos, ¿verdad? En la iglesia, no hombre, en la iglesia es el cielo, en la tierra, nunca hay pleitos, nunca hay divisiones, nunca hay problemas. Por eso se necesita que nos exhorten de esta manera, ¿no? Sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Cristo, también Dios, los perdonó, ¿en quién? En Cristo Jesús. No nos perdonó por nuestra linda cara, nos perdonó en Cristo Jesús. Bendito sea Dios, no tomándonos en cuenta esos pecados. Vamos a continuar, ya casi terminamos con estos ejemplos. Vamos al siguiente ejemplo. El Evangelio sirve para que los cristianos se amen unos a otros. ¿De veras? Efesios 5:2. Mírenlo conmigo. El capítulo 5 ahora, versículo 2. Dice, voy a leer desde el 1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Somos ahora hijos amados. Ya no estamos bajo la ira de Dios, ¿verdad que no? Estábamos bajo la ira de Dios. Ahora somos, ¿qué? Hijos amados. Bendito sea el Señor por su gracia. Dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma, de aroma fragante. ¡Qué maravilloso! El Señor usa el Evangelio para motivarnos a amarnos y a caminar en amor unos con otros, imitando así a Dios como hijos amados. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Recuerden, el arma secreta contra el pecado, estamos descubriendo, es el Evangelio.
Nuestra santificación radica en dominar, en entender el tema más importante de todos, el Evangelio. No podemos seguir predicando como se predicaba anteriormente porque vamos a seguir haciendo pseudodiscípulos, gente que no está convertida en realidad. Aquí puede haber en esta sesión simpatizantes del Evangelio, pero no verdaderos cristianos. Tú eres un verdadero cristiano cuando entiendes el Evangelio y te arrepientes de tus pecados, ¿verdad? Entonces es muy importante que prediquemos el Evangelio. Y desafortunadamente el Evangelio empieza por las malas noticias, la ira de Dios, el pecado, y después vienen las buenas noticias, pero nunca empieza al revés. Así que si no lo entendemos, pues bueno, este no es el mensaje que predica Nueva Generación en Cristo. Nueva Generación en Cristo predica el mensaje del Evangelio de acuerdo a la palabra de Dios. Respetamos a otras congregaciones. El Evangelio sirve para que los cristianos tengan buenos matrimonios. ¡Ay, de veras! Y ya oí los codazos, ¿verdad? Ya ahorita vi los codazos ahí. ¿Ya viste? Ok, Efesios 5, 24 y 25. Así que dile a tu cónyuge, estudia el Evangelio, por favor, estudia el Evangelio, ¿sí? Ok, Efesios 5, 24 y 25 dice lo siguiente. Vámonos al versículo 24 y 25. Dice, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. No me quitan la vida, dijo el Señor Jesús, yo la doy voluntariamente para volverla a tomar para resucitar. Hermanos, el Evangelio está para que los matrimonios aprendan a amarse. Así como Cristo se sujetó al Padre, así las mujeres se deben sujetar. Así como Cristo se entregó por la iglesia, así los maridos deben amarlas y entregarse por ellas, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada, sin mancha. Amén. Entonces, la que tiene que ser inmaculada no es aquella, es la iglesia. Amén. La iglesia tiene que estar sin mancha y sin arruga. Bendito el nombre del Señor. Y ya casi terminamos. Vamos, sin mal recuerdo, creo que este es el último ejemplo, o tengo uno más. Sí, para que se cuiden mejor a sí mismos. Pablo detectó que no se estaban cuidando a sí mismos. Como dice el verso 29. Vamos a ir rápido. ¿Qué usa Pablo para corregir esta desatención personal? Dice, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como Cristo a la iglesia. ¿Por qué usa eso? Porque si no recordamos el Evangelio, no somos santificados. Somos miembros de su cuerpo, ¿verdad? Entonces, otra vez, está en el mismo contexto del amor, del matrimonio. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Cada vez que tú tratas con cariño a tu mujer, te estás tratando con cariño a ti mismo. Cada vez que haces un favor a tu mujer, le estás haciendo un favor a ti mismo. Y la mujer corresponda al amor de su marido, ¿verdad? Sujétese a él. Si le da una indicación, atienda. Así como Cristo se sujetaba al Padre, sujétense ustedes a sus maridos. Y maridos, así con esa ternura, con esa entrega de Cristo, de dar su vida por su mujer, la iglesia, por su novia, la iglesia, nosotros por nuestra novia vamos a dar la vida también. El Evangelio, hermanos, el Evangelio es lo que nos santifica. Creo que hasta aquí tengo. Se cuiden mejor a sí mismos y a sus esposas. Perfecto. Vamos a dejar hasta aquí. Ya son 9:27. Tenemos 3 minutos para preguntas. Pueden desbloquear sus micrófonos y estamos en el resumen de la guerra espiritual. Amén. Espero que estés aprendiendo algo nuevo, algo práctico. Creo que es bastante práctico estos ejemplos que hemos visto, pero si tienes alguna pregunta, puedes hacérnoslas.
A ver, les miro su linda carita. Los veo así como pensativos. No sé si los dejé pensando o ya se están durmiendo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Luisito, ¿escuchaste ahí chambeando y escuchando, Luisito? Sí, pastor. Ese es mi gallo. Claro. Bien. Francisco, ¿escuchando? Soy Rosalba. A Rosalba, ok. Acá estamos. Y Javier. Y Javiercito, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Claro? No, entendimos, pastor. Todo está muy claro. Muchas gracias. Muy bien, bendito sea Dios. ¿Alguien más? Galaxy S9 Plus, no sé quién es, pero que Dios lo bendiga. A ver si se puede desbloquear. Galaxy S9 Plus, no es Vicky Ordóñez, no sé quién sea. Cris ha de ser Cristina o Crisanta. ¿Quién es Cris? ¿Quién es el teléfono llamado? ¿Cristina? Perfecto. Sí. Cristina, claro, está en otra cámara con el bebé, me imagino, ¿verdad? Eso. Sí, pastor, yo estoy aquí con los niños y Ángel para que se enfoque más. Bueno, mira, ya estás ahí atendiendo, ¿ya ven? Qué bendición, ¿eh? Sí, gracias, pastor. Sí, gracias. Norita, mi estimado Galán, a ver, desbloqueese, ¿todo bien? No le estoy oyendo nada, no le estoy oyendo, pero nada. Póngase, desbloquee su micrófono, por favor. Norita, si no, ahora sí. Ahí estamos. Ahí está. Está bueno, vicario. Dios les bendiga, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Podemos hacer una oración para terminar? Le voy a pedir a mi hermano a ver, ¿quién quiere orar? ¿Algún voluntario? A ver, Angelito, llévanos a pedirle al Señor, al Espíritu de Dios, que pongamos en práctica esta... Amén, hermano, pero antes de orar, hermano, quisiera hacer como, no sé si es una pregunta o un comentario. Un comentario, se vale, a ver. Cuando estábamos hablando del pecado, ¿no? Según todo lo que estamos viendo, entonces, porque hemos aprendido, o quizás todo el tiempo hemos pensado que como estamos en el mundo, ¿no? Siempre estamos pecando. ¿Será así? O según lo que usted estaba diciendo, hay un momento en que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, no vamos a pecar ya. Tenemos las armas para no pecar. Tenemos las armas para no pecar. Hermanos, el proceso de la santificación es cada vez achicar más la lista de pecados. Que cada día tengas más victoria, hasta que llegue el día donde digas, pues ahora no tengo de qué arrepentirme. De verdad, o sea, lo estoy diciendo no en broma, lo estoy diciendo en serio. Hasta bromeaban, hace tiempo bromeaban algunos pastores, hermanos, cuando estaba dice, ay, hoy es lunes, tengo que ir al mall, si no mañana no tengo de qué arrepentirme, dice. O sea, lo hacían en son de broma, pero hermanos, no, o sea, todas las armas están ahí. Pues esa es nuestra guerra espiritual, Angelito. Esa es nuestra guerra espiritual contra el pecado, o sea. Entonces, yo quiero quitar ese mito de que los cristianos tenemos un mal necesario, que es pecar y pecar. No, la Biblia dice, si hubiésemos pecado, pero la palabra dice, estas cosas os escribo, ¿para que qué? Para que no pequen. No es para que pequen. No le estoy dando con esto licencia para pecar. Ahora, el problema radica, por eso les dije que en las tres áreas el problema más fuerte radica en nuestros miembros. Pero ahora tenemos a Cristo viviendo en nosotros. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Se me pasó compartirles una imagen preciosa. No creo que se va a ver desde el teléfono, pero un amigo mío me pasó exactamente la imagen que yo necesitaba. Déjenme verla. Es una imagen donde está Cristo crucificado y del otro lado de la cruz estamos nosotros. Déjenme ver. Raúl Muitoy. Perdón, dije Raúl Muitoy. A ver si esta imagen se puede llegar a ver. Ahí está. ¿La están viendo? Sí, pastor. Se ve bastante bien. Y es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne débil, en estos miembros,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, pongo mi fe en que mi carne no me va a vencer. Y cuando caigo en un pecado, pues luego me arrepiento, luego pido que la sangre de Cristo me limpie todo pecado y empiezo a analizar por qué caí. Y empiezo a ver qué se me olvidó del Evangelio. Y empiezo a recordar el Evangelio y ya no vuelvo a caer la siguiente vez. Porque empiezo a recordar que fui comprado, empiezo a recordar que Cristo vive en mí, empiezo a recordar que soy nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, empiezo a recordar que estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales, etcétera, etcétera. Y por eso es necesario estarse discipulando, estar estudiando las Escrituras, porque cada vez que tú tienes más comunión con Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de la amistad con Dios, tú tienes menos tentaciones, porque dice la Biblia que Dios sabe librar de tentación a los piadosos. Escúchame, esta es una promesa grandísima. Angelito, este es un versículo impresionante. Dios sabe librar de tentación a los piadosos. ¿Qué es una persona piadosa? La persona que está conectada con Dios, donde está consciente del Evangelio. Por eso, desde ahora en adelante, la generación va a estar recordando todas las veces que pueda, a través de la cena del Señor, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues Él dijo, todas las veces que la comieres, en memoria de mí, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Ahora no solo es la muerte, que hay que hablar de la sepultura y de la resurrección. Si no, no estamos predicando el Evangelio completo. Y ese es uno de los errores que hemos cometido. Hablamos mucho de que Cristo murió por nuestros pecados, pero no hablamos de que Cristo resucitó para nuestra santificación, para nuestra victoria. ¿Amén? Y muchos se quedan ahí y siguen crucificando cada día a Cristo por sus pecados. Y se les olvida que ya son más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces tienes que recordarle a ti mismo y al diablo y al mundo y a tu carnota, yo soy comprado por precio, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo confiando en el poder del Hijo de Dios. Entonces nada más es resistir un momentito y en el nombre de Jesús. En este día yo tuve varias tentaciones y me acordaba, resistía y en segundos se acababa la tentación. En segundos, hermanos, en segundos. Ya no eran, me acuerdo hace años, eran 3 horas luchando, un día, 2 días, una semana con un pensamiento obsesivo que llegaba aquí. Una hora no. ¿Por qué? Porque hay más entendimiento de la palabra del Señor. O sea, descubres quién realmente eres tú ahora en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Hijo amado, hijo amado. Y como eres hijo amado, si tú has caído en pecado, busca la reconciliación inmediata con el Señor. Él está pronto para volverte a abrazar, para volverte a levantar. 7 veces cae el justo, el que ya es justo, hijo de Dios, y los levanta. Y no se refiere que a la 8ª ya no te levanta. Ese número es una manera de decir que continuamente el Señor te va a seguir levantando. Pero no se las cuentes al Señor, ¿verdad? Uno dice, entonces tengo 6 intentos, qué bueno. A la 7ª ya no peco. No, ese es jugar con eso, ¿no? Te espero que tú no seas de eso, ¿verdad? El solo pensamiento de eso significa que tú no has nacido de nuevo, ¿verdad? El que ha nacido de nuevo ama a Dios tanto que no quiere ofenderlo de ninguna manera. ¿O tú quieres ofenderlo? ¿O a ti te gusta afrentar al Espíritu Santo? ¿Te encanta maldecir la sangre de Cristo, verdad que no? Pues no, ¿verdad? Pues cada vez que pecamos voluntariamente, pisoteamos la sangre de Cristo. Bueno, ya lo estudiaremos después, ¿no? Amén. Así que, pues no. Cuando te acuerdas, no, Cristo dio todo por mí, yo lo doy todo por Él. Amén. Bendito sea Dios. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a hacer una oración con el hermano Angelito. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor, porque, Padre, hemos podido entender muchas cosas que quizás estaban confusas para nosotros, Señor. Gracias por tu palabra de esta noche, Señor. Gracias por nuestro hermano pastor, Señor, por este tiempo, Señor, que tiene. Y bendícelo, Señor, bendice su familia, bendice a cada uno de los hermanos que estuvieron en esta noche, Señor, conectados por este medio. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén. Les recomiendo leer antes de dormir esos 6 versículos, Efesios 2, del 1 al 6, ¿vale? Antes de dormir, abra su Biblia, Efesios 2, del 1 al 6, y dígale, Señor, quiero meditar en estos versículos esta noche. Dios me los bendiga, mis queridos preciosos hermanos. Bye, bye.